Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Esta semana hablo con Domingo Sánchez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, con una amplia experiencia en el diseño de programas de entrenamiento, autor de varios libros sobre actividad física, y con él podríamos tocar multitud de temas, pero quisimos centrarnos en el entrenamiento de core, un tema sobre el que todavía existen muchos mitos. Para empezar, Domingo nos aclara qué es realmente el core desde un punto de vista tanto anatómico como funcional. Pasamos después a resumir los mejores ejercicios para entrenar el core, desde los más básicos a otros más avanzados. Vemos los materiales o equipamientos más útiles o que Domingo más recomienda y sobre todo cómo incluir todo esto dentro de un programa de entrenamiento. Para terminar, hablamos también de la parte más estética y damos algunos consejos para quien quiera lucir un six-pack. Me parece una charla muy interesante que se entiende perfectamente, pero es verdad que siempre que hablamos de ejercicios perdemos algo de contexto sin la parte visual y por eso le propuse a Domingo grabar algunos de los ejercicios que comentamos hoy y así aportar algo de contenido extra. Este contenido lo publicaré en breve en mi canal de YouTube, así que os recomiendo suscribiros ya en youtube.com/fitnessrevolucionario o buscáis simplemente Fitness Revolucionario en YouTube y os sale y así os avisa en cuanto lo publiquemos. Antes de pasar a la entrevista, un recordatorio de los patrocinadores habituales del podcast, WeBotanics y Paleobull. WeBotanics es una empresa especialista en el desarrollo de productos basados en CBD y en cannabis de alta calidad. De hecho, acaban de otorgarle el premio al producto del año 2023 en base a una gran encuesta entre consumidores y parte de su éxito viene de la inversión que hacen en investigación y desarrollo. Además de aceites de CBD, tienen distintos productos cosméticos y recuperadores musculares y también complementos alimenticios para mejorar la salud, como su línea Calmia, que tiene a su vez una opción para el día, que lleva ashwagandha, que es mi adaptógeno favorito, pero también rodiola, azafrán y triptófano, y su compañero Calmia Noche a base de melatonina, amapola de California, lúpulo y GABA. Paleobull, por su parte, fabrica barritas energéticas en base a comida real y tiene otros muchos productos, como un creamer para el café en base a colágeno y triglicéridos de cadena media, que es Elixir, sus proteínas Panacea, que es puro suero de vacas alimentadas con pasto, y también Valkyria, que es aislado de proteína de leche, que aporta por tanto suero y caseína. Tienen también combinaciones de adaptógenos como Napuca, productos naturales para fortalecer el cabello y mucho más. Para saber más, visita sus páginas paleobull.com y webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Domingo Sánchez. Bienvenido al podcast, Domingo, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy buenas. Pues aquí deseando aportar algo de luz en esto del core y espero que se ponga en práctica todo este contenido que vamos a ver ahora a lo largo de este podcast. Vamos a ello. Hay mucho de lo que hablar porque existen todavía muchas dudas, muchos mitos, así que vamos a intentar aclarar todo esto y si te parece empecemos por el principio. ¿Cómo podríamos describir qué es el core y por qué es tan importante? Bueno, pues el core, si vamos a un atlas de anatomía y buscamos el core, pues vemos que no aparece y es que no es una estructura anatómica, sino un bloque funcional. Es, digamos, el núcleo, el centro de donde parten todos los movimientos o al menos se conectan todos los movimientos. Es ese núcleo central de estabilidad que tenemos con ese diseño, con esa función de no solamente aportar estabilidad a la región lumbopélvica, que quizás es lo más importante desde el punto de vista de la salud, sino también a la hora de transmitir fuerza. Es como un fulcro, un punto de apoyo donde se anclan las diferentes palancas, brazos, piernas para ejercer las acciones y los movimientos. Por lo tanto, yo siempre digo que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si tenemos un eslabón débil, en este caso un core débil, pues de poco sirve que tengamos músculos fuertes. Si queremos aplicar fuerza, si queremos dar un buen salto, si queremos correr, si queremos levantar grandes cargas, lo primero que necesitamos es un núcleo fuerte y estable. Así que esa es la definición de core aplicado a lo que es el entrenamiento deportivo. Y como decías, en ninguna clase de anatomía está el core como tal, porque incluye en realidad una gran cantidad de músculos, de estructuras, y no quiero tampoco profundizar mucho en la anatomía, pero sí me parece interesante hacer un repaso rápido, ¿no?, de esos músculos que lo forman, porque mucha gente piensa que el core es el recto abdominal, donde está el six-pack, pero es mucho más, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que el core es mucho más que abdominales. Realmente los abdominales es una parte del core. Y el core puede expandirse todo lo que queramos porque son conexiones que nos llevan hacia el hombro, hacia la parte inferior del cuerpo. Pero centrándonos en lo que es el core en sí, ese núcleo central está formado por todos los músculos de la faja abdominal, lo que la gente entiende por los abdominales, y teniendo en cuenta también que lo veremos, la musculatura profunda,
duda ese músculo transverso, que es realmente el que hace presión intraabdominal. Pero, sin duda, el músculo más importante para mí dentro del core es el que mucha gente no tiene en cuenta, que es ese gran erector espinal que tenemos en la parte posterior, lo que la gente suele llamar lumbares, pero es el músculo erector, que es desde luego el músculo más importante a nivel postural, más importante a nivel de traccionar con grandes cargas y sobre todo también para mantener un patrón postural erguido. Eso es lo que es la parte principal, pero pensemos que el core es como un cilindro, por arriba y por abajo también tienen músculos que aportan esa función estabilizadora. Por encima tenemos al diafragma, un músculo importante que nos conecta a su vez con la respiración, por eso es importante trabajar el core y la respiración. Y por debajo tenemos al suelo pélvico, que es el que nos hace de base inferior y es el que también mantiene la presión intraabdominal. Toda esa faja abdominal de esos músculos abdominales del transverso, los oblicuos, el interno, el externo y al final el recto del abdomen unidos a un gran erector y por arriba al diafragma y por abajo al suelo pélvico generan esa presión intraabdominal que nos permite tener ese bloque, ese punto de apoyo para traccionar con fuerza. Así que anatómicamente, muy resumido, esos son los principales grupos musculares que acceden, que forman ese core. Por eso mucha gente que solamente hace abdominales, pues realmente está entrenando una pequeña parte del core y seguramente no dentro de su función. Exacto. Y por eso es importante entender esa anatomía más global, pero también el componente funcional del core, ¿no? Que antes nos describías por encima y hablabas, por ejemplo, de su papel en la estabilidad. Pero ¿qué beneficios adicionales tiene el entrenamiento de core, un buen entrenamiento de core en el rendimiento deportivo y también en la prevención de lesiones? Bien, realmente es un todo. Realmente muchas personas hacen ejercicio para evitar alteraciones en la zona baja de la espalda, que es el eslabón débil que todos tenemos, ¿no? Todos a lo largo de nuestra etapa vital, ya sea deportiva o como en nuestros hábitos sociales o laborales. Posiblemente tengamos ese pequeño dolor de espalda, esas pequeñas molestias, y el core ahí tiene mucho que decir. Muchas veces hacemos ejercicio para evitar esas alteraciones y necesitamos ese bloque funcional que nos aporte ese punto de apoyo para realizar las acciones. Hay muchas personas que se ponen a entrenar y se ponen a levantar ya pesos, a hacer un press vertical, a hacer un press de banca o incluso muchas veces a hacer trabajos de gimnasias cuerpo-mente, tipo pilates, tipo yoga, cuando todavía no tienen esa estabilidad. Si hay algo que necesitamos de base es tener primero una buena estabilidad a nivel central, un buen core, y a partir de ahí empezar a trabajar otros movimientos, otras acciones que van a resultar mucho más exigentes. Así que la base, los primeros pasos, lo primero que debemos garantizar es tener un core fuerte y estable. Y ya digo, no es solamente cuestión de hacer abdominales, sino de entrenar a ese core, intentar que esos músculos actúen dentro de su función. Que yo siempre digo que el core no está ahí para ser machacado, sino para ser retado. Debemos darle retos de estabilidad que hoy en día pues todo el mundo conoce, las típicas planchas, prono, lateral. Eso es una pequeña parte, pero yo siempre aconsejo que vayamos progresando. Y no solamente en intensidad, que esa es la parte fácil. Los músculos que intervienen en ese core que ya hemos apuntado anteriormente no son músculos de la dinámica, no están ahí diseñados para levantar grandes cargas, sino para realizar pequeños y continuos ajustes. Por lo tanto, es más importante darle esos pequeños retos, ir trabajando hacia esas posiciones verticales, más que hacer 400 abdominales en el suelo o mantener una plancha prono isométrica 1 minuto o 2. Son opciones que, bueno, se contemplan tradicionalmente, pero que no es la mejor orientación para este trabajo del core. Perfecto, pues vamos a ir desgranando esto porque es la esencia de esta charla, ¿no? Ver cómo programar un buen entrenamiento de core. Y como dices, muchos se limitan a los famosos encogimientos o sit-ups al fallo o a intentar aguantar una plancha durante minutos, pero deberíamos seguir un enfoque más integral, más progresivo. Y en este sentido, ¿por dónde recomiendas empezar para desarrollar una buena base? Sí, a ver, yo creo que lo primero, entiendo que muchas personas pues tienden a ir a lo fácil, a tumbarse en el suelo y a hacer los típicos crunch, ¿no? Pero realmente esta es una opción, digamos, la más estable, la más tradicional y no es la más adecuada. Y yo siempre, al igual que hemos visto esa descripción anatómica desde dentro hacia afuera, la progresión debería ser más o menos igual, es decir, empezar a trabajar, por lo menos activar a esos músculos profundos, tener conciencia
conciencia de ese músculo transverso, que es el más profundo y es el que aumenta la presión intraabdominal y que muchas personas ni saben dónde está y mucho menos saben activarlo. Pensemos que cuando tosemos o cuando nos reímos es cuando realmente estamos activando de forma involuntaria a ese músculo transverso, a ese músculo profundo, a ese músculo que realmente hace la función de faja abdominal, que reduce el diámetro para aumentar la presión. Así que una forma de tenerlo localizado es simplemente toser. Cuando toses, notas que trabaja ese músculo activo. Otra opción es empezar a intentar reducir ese diámetro abdominal, ese hollowing, que luego veremos un poquito más en detalle, ese hundimiento abdominal, que no es hipopresivo exactamente, pero sí esa reducción del diámetro abdominal, de meter tripa, que no es el término adecuado, ya lo sé, pero para que la gente nos entienda, esa reducción del diámetro abdominal es lo que consigue activar o despertar a ese músculo transverso. Hay muchas personas que hacen multitud de crunch en el suelo, pero que realmente el transverso no se está activando como debería. Así que lo primero es tener conciencia, trabajar junto con la respiración, con algunos ejercicios sencillitos de intentar, por ejemplo, hacer primero reducir el diámetro, meter la tripa hacia adentro, mantener ese diámetro reducido y luego respirar. Respirar, pero manteniendo reducido ese diámetro. Algo tan sencillo como eso, muchas personas no llegan a conseguirlo, no llegan a saber diferenciar la respiración de la presión intraabdominal, esa disociación de la respiración y del trabajo del core. A muchas personas les resulta difícil, y muchas personas que hacen ejercicio, que hacen deporte. Con lo cual yo empezaría por ahí. Si no tenemos conciencia de eso, difícilmente vamos a poder seguir progresando. Pues parémonos aquí un poco antes de seguir avanzando. Me parece muy interesante la idea de desarrollar esa conciencia del transverso. Me gusta la idea de Pavel Sausolín, que habla de respirar detrás del escudo, porque esa activación del core y sobre todo de esa musculatura profunda es como un escudo que nos protege, pero no queremos estar ahí aguantando la respiración, sino respirar mientras mantenemos cierto grado de activación, de bracing, como decías, ¿no? Sí. El bracing es una maniobra un poquito más avanzada que el hollowing. El hollowing es esa sensación de hacer ese vaciado abdominal, que es para conseguir esa activación máxima del transverso, de intentar activar esa faja abdominal profunda. Y después tenemos al bracing, que es realmente lo que utilizamos en nuestra vida deportiva. Lo que intentamos conseguir es contraer esos músculos abdominales y al mismo tiempo causar un poquito de presión intraabdominal. Ese aumento de presión y de trabajo de activación de esos músculos consiguen una gran estabilidad. Es lo que ha defendido McGill en todos estos años, que nos ha ido educando de cómo trabajar esos músculos abdominales para también tener esa salud de la espalda. Y como bien dices, que yo también lo digo para que la gente lo entienda de forma rápida, es como si alguien te quisiera dar un golpecito, un puñetazo, y lo que haces es inconscientemente activarlo, coger un poquito de aire, aumentar la presión, contraer los músculos abdominales, y con esa coactivación conseguimos un gran bloque estabilizador. Realmente cuando golpeamos algo, cuando vemos cuando vamos a empujar algo, instintivamente hacemos ese gesto de causar o de tener esa estabilidad con ese bracing. Y esto es realmente lo que conseguimos cuando hacemos una plancha. Aumentamos esa presión, pero también debemos seguir respirando. Hay muchas personas que hacen una plancha en apnea, sin respirar. Debemos tener conciencia de, vale, tengo ese bracing, consigo mantener esa plancha, pero sigo respirando. Y debemos notar cómo la faja abdominal se mantiene, pero lo que debemos notar sobre todo es que el pecho se proyecta hacia adelante porque se abre, se expande la parrilla costal para que consigamos y mantengamos lógicamente la respiración. Debo saber respirar, debo seguir manteniendo la respiración al mismo tiempo que mantengo ese bracing. Y eso a muchas personas le cuesta trabajo, pero es como todo, es cuestión de práctica, de ser consciente y después ya se automatiza. ¿Y qué opinas de ejercicios como el hollow hold, el hollow rock? ¿Los ves en esta categoría para ganar esa conciencia y mejorar esa activación? Sí, a ver, yo creo que en principio creo que hay demasiados ejercicios de core y ejercicios de abdominales y ejercicios de activación. Yo creo que hay demasiados. Con 4 o 5 cositas que tengamos claras vamos a tener suficiente. Y estos ejercicios nos sirven para dar estos primeros pasos, para tener un poquito de conciencia, para disociar la respiración, como hemos dicho, pero
después no son naturales para nuestra mecánica a la hora de progresar y salir a correr, hacer ejercicios un poquito más intensos que nos exijan un poquito más. No son ejercicios que son viables a la hora de llevarlos a la práctica de forma natural. Por lo tanto, no nos quedemos ahí, no nos quedemos con estos ejercicios que a veces se sobredimensionan en programas o en sistemas cuerpo-mente, tipo pilates, yoga, que inciden mucho sobre la respiración, mucho, y no terminan saliendo de ahí, de esos ejercicios en el suelo, muy sencillitos, muy de Hollowing, de ese vaciado abdominal, los hipopresivos, todo eso. Son herramientas y estrategias que tenemos a nuestra disposición, pero que en el momento en que vayamos progresando, vayamos ganando estabilidad, fuerza, trabajar de pie, levantar cargas, salir a correr de una forma un poquito más enérgica, jugar al pádel, vamos a necesitar unas estrategias un poquito más exigentes. Por lo tanto, están bien como ejercicios de activación. Yo, por ejemplo, los recomiendo mucho a la hora de empezar la sesión de entrenamiento con ejercicios respiratorios, con activar un poquito esa musculatura profunda, pero después vamos a pasar al bracing, vamos a pasar incluso a la maniobra de Valsalva en el momento en que levantemos cargas considerables. O sea que cuidado con estas cositas de no quedarnos ahí, sino hay que avanzar y progresar hacia el bracing. Pues ya que lo mencionas, te voy a preguntar sobre el tema hipopresivos, porque me llegan muchas consultas y me gustaría saber qué función le ves, si es que les ves alguna, y en qué se diferenciarían de estas estrategias de activación, de bracing que hemos comentado. Sí, a ver, todo esto de los hipopresivos hace años que viene causando furor, ¿no? Y muchas veces con buena intención, pero con unas estrategias de venta y de meter miedo a la gente, a las personas de la calle, muchas veces sin rigor y sin fundamento. No es tanto como aluden de caída del suelo pélvico, de prolapsos, de problemas si vas a correr. Se ha sobredimensionado mucho todo este problema de la debilidad del suelo pélvico como justificante para luego hacer hipopresivos. A ver, es un sistema, es un método que se basa en hacer hipopresivos y ya está. Entonces, son útiles, lógicamente se han utilizado en reentrenamientos, en vuelta a la función, sobre todo en temas de posparto, en personas que tienen incontinencia urinaria. Ahí, lógicamente, ese trabajo funciona, pero es una herramienta más. No puedo no puedo pretender avanzar en mis entrenamientos solamente haciendo hipopresivos, y yo creo que es un tema que hoy en día vemos que se ha sobredimensionado muchísimo y que muchas personas lógicamente necesitan también mejorar otras estrategias como es el bracing y la presión intraabdominal, la maniobra del Valsalva, si vamos a afrontar ejercicios más intensos. La mayoría de personas, afortunadamente, consigue mejorar sus niveles de forma y progresar hacia situaciones cada vez más exigentes. Por lo tanto, ahí los hipopresivos ya no tienen gran cabida, tienen más significado, más peso en situaciones de reentrenamiento, en situaciones de alteraciones del suelo pélvico. Ahí, desde luego, tienen su función y su beneficio. Pero ya digo, desde mi punto de vista, yo creo que se han sobredimensionado en exceso y con una venta que quizás no ha ido a darles a la población todo el uso que se le debería dar en ese sentido. Claro, y tienen además menos transferencia a la práctica deportiva. Bueno, a la práctica deportiva y a la vida diaria en general. Y a ver, muchos ejercicios clásicos, desde flexiones a dominadas, a press militar, ya involucran el core, ¿no? Que es otro beneficio de los entrenamientos más funcionales o más basados en ejercicios multiarticulares, que ya involucran el core de una manera más funcional, ¿no? Pero además de estos ejercicios, o antes, porque mencionaste la maniobra de Valsalva, que se percibe a veces como peligrosa, cuéntanos a qué se refiere y cuándo sería útil. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, como bien has dicho, mi camino, mi progresión, mi objetivo es también integrar al core, es decir, bueno, pues lo activamos, lo reforzamos, pero a medida que vamos progresando, si vamos levantando cargas, como bien dice, pues el trabajo con kettlebells, un press vertical, trabajos de autocarga, como pueden ser los push-ups, ahí el core ya está trabajando, esa musculatura está participando de forma significativa, por lo tanto, ya no haría falta entrenar luego el core, sino que
ya está integrado, ya está trabajando, al igual que trabajamos el serrato anterior o trabajamos otros músculos como el glúteo medio al hacer ejercicios multiarticulares o que exigen esa estabilidad. Por lo tanto, mi objetivo es pasar de activarlos, reforzarlos, a que ya participen de forma integrada. Si hacemos sentadillas, si hacemos un swing con kettlebell, si hacemos un pase de piernas con un trabajo más exigente, ya estaría trabajando el core. Así que ese sería el objetivo final, ¿no? Y en el momento que vamos progresando, pues vamos a necesitar esa maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es una estrategia natural que tenemos, de la que dispone nuestra mecánica, para conseguir mayor presión intraabdominal y de esa forma proteger al raquis y tener un núcleo, un punto de apoyo para que las palancas puedan traccionar con la mayor expresión posible de fuerza, como puede ser un golpeo. Cuando vemos a los tenistas golpear de forma explosiva el revés o la pelota, vamos a ver cómo hacen ese ruido de esa situación de expulsar el aire de forma violenta. Es lo que conlleva la maniobra de Valsalva, es cerrar la glotis, primero coger aire, cerrar la glotis, aumentar la presión intraabdominal, y eso consigue aumentar la presión de forma bastante significativa y conseguir la mayor estabilidad posible de todo ese núcleo. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente la presión intraabdominal es tan elevada que si no estamos preparados, ¿por dónde va a salir esa presión? Por arriba no puede salir. Bueno, por arriba termina saliendo cuando abrimos la glotis y soltamos el aire, ¿no? Pero en muchas ocasiones la presión intraabdominal va hacia abajo, empuja el suelo pélvico, y muchas personas, sobre todo en chicas, hay pérdidas de orina. Entonces, si yo no estoy preparado para hacer una presión intraabdominal de ese nivel con la maniobra de Valsalva, cuidado, porque ese aumento de presión puede causar debilidad del suelo pélvico. Esto sucede en personas que no han tenido todavía un recorrido a nivel de trabajo de los músculos estabilizadores, de trabajo de fuerza, y se apuntan a cualquier método, sistemas con altísima intensidad, cuando todavía su core no está maduro para garantizar esa presión intraabdominal, y luego tienen pérdidas de orina. Y el problema, luego, el culpable va a la maniobra de Valsalva, cuando la maniobra de Valsalva no es la culpable, sino que tu mecánica aún no está preparada para soportar esa cantidad de presión intraabdominal. Pero es una maniobra natural y que nuestro cuerpo, nuestro sistema, va a ir a buscarla. Existe desde que tenemos conciencia como persona, como evolutivamente hemos tenido, y siempre estará ahí. Y el problema no es que sea peligrosa, sino el no utilizarla de forma adecuada o cuando tengamos la madurez a nivel de estabilidad suficiente. Perfecto. Bueno, pues os comentaste al principio sobre esos ejercicios más de activación, ¿no? Muchas veces tumbados o en el suelo. Pasamos a algo que puede ser bastante más intenso, como la maniobra de Valsalva para levantar peso, pero la progresión natural de los ejercicios iniciales que comentamos, entiendo que sería ya ejercicios de pie, ¿no? O sea, en vertical, que incluyan también estabilidad. ¿Qué recomiendas aquí o qué ejercicios te gustan? Sí, por supuesto, son los que más cabida tienen dentro de este marco del fitness, de las personas que quieren un acondicionamiento para mejorar su salud, para hacer sus actividades deportivas. En el momento en que pasemos ese nivel de activación, o que ya lo hayamos incluido en nuestra parte de calentamiento, de activación, vamos a intentar siempre tener algún ejercicio de reforzamiento para ese trabajo del core, que eso no quita que luego pues hagamos nuestra sentadilla, nuestro swing, nuestros trabajos que incluyen ya a ese core. Pero yo empezaría con esos ejercicios estables en el suelo, como pueden ser la plancha lateral, estos ejercicios que tradicionalmente se han entendido como trabajos de estabilización, de abdominales, que no están mal, sino que hay que salir de ellos. A partir de ahí yo pasaría a trabajos, por ejemplo, arrodillado, que muchas personas no trabajan en posición de caballero, ¿no? Que es esa situación donde adelantamos una pierna, la otra rodilla está clavada en el suelo, y ahí entran en juego muchos medios materiales muy interesantes, como son, por ejemplo, los medios elásticos, un balón medicinal, trabajos de balanceo, de retar al core. Ya no estamos ahí para hacer 400 abdominales o elevar cargas muy elevadas, sino para retar la estabilidad y que nuestro core, nuestro bloque estabilizador, tenga que mantener esa estabilidad lumbopélvica. Y ahí los medios elásticos nos van a dar enormes posibilidades. A partir de ahí, pues empiezo a trabajar de pie y, por ejemplo,
Un medio material que a mí me gusta mucho es la kettlebell. La kettlebell es esa navaja multiusos, ¿no?, que nos sirve para todo, pero que lo bueno de la kettlebell es que le podemos aplicar inercia, le podemos aplicar esa aceleración y desde luego cambiarla de mano. Al utilizar una kettlebell vamos cambiando esos agarres y eso provoca intenta desestabilizar al cuerpo, sacarnos de esa base de sustentación, varía en el centro de masas y no hay mejor estímulos para el core que variar el centro de masas. Cambiar el peso de mano a mano, balancear una carga, es lo mejor que le podemos dar como estímulo al core. Y mucha gente piensa, bueno, pero yo es que quiero hacer abdominales o tener... No importa, el tener abdominales, eso ya es cuestión de eliminar la grasa que está encima. Por más repeticiones que hagas, por más abdominales, quizás tengas unos buenos músculos abdominales debajo de esa capita de grasa, ¿no? Pero para mí esa es la progresión adecuada, ir desde el suelo a situaciones arrodillada, trabajar con medios elásticos y finalmente darle trabajo de reto estabilizador, como puede ser un press vertical con una carga, es decir, una mancuerna. Me gusta más trabajar con cargas unilaterales. Todo lo que es unilateral es un estímulo mayor y una invitación a que participe el core. Date cuenta que muchas personas siempre se van a los ejercicios bilaterales, pues el press de banca, peor aún las máquinas, las sentadillas. Todo lo que sea unipodal, como son los squats monopodales, todo lo que sea trabajos de pull y de press a un solo brazo, van a conseguir un estímulo, una involucración del core muchísimo más significativa. Y ahí ya tenemos el mejor estímulo, lo que yo llamo el pollaque, ¿no? Pues ya que hago trabajo de fuerza, permito que se involucre el core, que ya esté ahí trabajando realmente haciendo su función, que es la de mejorar la estabilidad, trabajar aportando ese núcleo como punto de apoyo y desde luego tengo que seguir respirando para seguir haciendo mis ejercicios. No hay mayor reto, no hay mayor ejercicio para el core que terminar haciendo estos ejercicios de pie, en vertical, obedeciendo a nuestra función, a nuestro diseño mecánico que fue evolucionando hace 6 millones de años para pasar de la cuadrupedia a bipedestación. En pie, en vertical, con cargas. Sí, volvemos a esa evolución funcional, ¿no? Yo siempre digo eso de que los mejores ejercicios de core no parecen ejercicios de core y, por ejemplo, estás haciendo ese swing con una kettlebell que comentas, pues su inercia intenta rotar tu torso y el core tiene que hacer ese trabajo de antirrotación, de evitar el movimiento. Y en esta línea, ¿recomiendas tener algún equilibrio de ejercicios de rotación, antirrotación, flexión, antiflexión? ¿Es algo que metas en la coctelera a la hora de programar? Sí. En principio, yo prefiero progresar de lo que son los movimientos de flexo, extensión o antirrotación o antiflexión, es decir, estático, para después pasar a una estabilidad dinámica. Cuando hablamos de estabilidad, parece que todo tiene que estar quieto, estable y sin movimiento, y hay una estabilidad mucho más natural que es la estabilidad dinámica, es decir, cuando corremos el core está estable, pero movemos enérgicamente brazos, piernas, o cuando hacemos un lanzamiento o cuando hacemos un squat, movemos los segmentos, pero el bloque lumbopélvico tiene que ser muy estable. Y para mí lo más natural son los movimientos rotacionales. Somos seres, tenemos un diseño mecánico rotacional. Vamos alternando los apoyos, moviendo los brazos contralaterales y lo más normal, lo más natural en nuestra mecánica son siempre los movimientos rotacionales. Eso no quiere decir, y eso es lo que se ha malentendido muchas veces, es que hagamos rotaciones con la columna sin ningún control. Es aportar ese movimiento rotacional, pero con control excéntrico. Por ejemplo, todo lo que es con la kettlebell, cambiar la kettlebell de un brazo a otro, hay un movimiento rotacional. Hacer un swing con un brazo incluye una rotación a nivel de la cintura escapular controlada. Esa serie de movimientos rotacionales, de estabilidad dinámica en rotación, es lo más natural. Y ahí está trabajando la gran musculatura de toda esa faja abdominal, que son los oblicuos, que son los que intentan controlar esa rotación con esa coactivación del profundo, del oblicuo interno con el externo y, desde luego, participando, haciendo también partícipe a esa gran musculatura que es el erector espinal. Por lo tanto, todo lo que sea facilitar esa coactivación de los grupos musculares que forman el core, mejor, más natural y, por supuesto, mayor transferencia. De nada sirve que yo haga abdominales en el suelo si después no soy capaz de hacer un press vertical con kettlebell. Algo no funciona ahí, ¿no?
Perfecto. Y hablando ya de material específico, más allá de las pesas típicas, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de la kettlebell, de medios elásticos, supongo que te refieres a cosas como bandas de resistencia, pero ¿hay algún material que te parezca especialmente interesante para mejorar la función del core? No sé, por ejemplo, la rueda de abdominales, si le ves valor, ¿qué meterías aquí? Sí. En esto hay mucho repertorio de material que vemos, sobre todo a nivel popular, ¿no? Que entran y salen continuamente medios materiales que a veces son muy llamativos o que tienen ese peso tradicional, ¿no? Que se han hecho siempre y así se siguen haciendo, ¿no? Entonces, yo tengo mi predilección por algunos de ellos y otros no tanto, así que yo voy a dar los criterios o las orientaciones que que a mí me resultan más interesantes o más atractivo e intentar justificarlo, ¿no? Primero, el peso libre, manejar tu propio peso, debe ser el que tenga mayor protagonismo. Después, los pesos libres, como por ejemplo la mancuerna, prefiero una mancuerna antes que 2 mancuernas y antes que una barra. Manejar ejercicios con una mancuerna me provocan ese estímulo. La kettlebell, por supuesto, es un gran medio, como ya hemos hablado, y luego otros medios son los medios elásticos. El trabajo en suspensión me gusta, que obliga a esa estabilización del core, a ese reto, y no por aumentar carga, sino por ese estímulo, ese aporte de inestabilidad que requiere mayor activación neuromuscular, que también debemos pensar en que el sistema nervioso esté ahí participando. Y aquí hablaríamos, entiendo, de TRX y similares, ¿no? Eso es. Todo el TRX es la más conocida, pero bueno, cualquier trabajo en suspensión, unas anillas o cualquier otro medio que hay en el mercado nos sirven y me gustan para muchos ejercicios. Además, sobre todo cuando no disponemos de mucho material o gente que entrena en su casa. Y luego estos medios que generan inestabilidad, como por ejemplo el fitness ball o el Bosu, han tenido su peso, su trascendencia, su popularidad. Y de ellos dos, el fitness ball sí que me gusta para el trabajo del core, para provocar estímulos en esa línea de que aumentemos también al sistema nervioso a participar, le invitemos ahí a nivel neuromuscular, que no apostemos solamente por la intensidad y la carga, sino también por despertar un poco a esos receptores sensoriales que tenemos. Y ahí quizás el fitness ball me gusta, el Bosu no tanto, porque el Bosu al final se ha tendido a utilizar para demasiada inestabilidad y un poquito de situación inestable me gusta, como por ejemplo el TRX, los medios de suspensión me gusta, pero un exceso de inestabilidad, de bases inestables, yo no lo veo natural y no le veo transferencia hacia otras acciones que nos va a llevar el progreso a nivel de trabajo, ¿no? Y la rueda abdominal, por ejemplo, es un medio que se utiliza de forma bastante incorrecta. Como consigue, de hecho la gente lo hace y ve que nota ahí el trabajo de los músculos abdominales, sobre todo de la faja abdominal, del recto del abdomen, ¿no? Pero lo que no ve la mayoría de la gente es que el hombro está sufriendo enormemente en una situación donde sobre todo trabajamos en esa palanca larga, llevando la rueda bien lejos y quizás sí que conseguimos ese estímulo excesivo. Yo creo que para el core, para los abdominales, son cargas donde el core, la faja abdominal no tiene ese diseño para soportarla, así que cuidado ahí. Pero el gran problema lo veo en el hombro. El hombro sufre muchísimo en esa situación de llevar los brazos hacia adelante y al final mucha gente no consigue estabilizar la posición, la espalda se empieza a arquear, empieza a sufrir el hombro y termina siendo más los inconvenientes, la agresión mecánica y el precio mecánico que estoy pagando que el beneficio que estoy obteniendo con esa rueda abdominal. Así que para mí ese medio material lo pondría muy muy al final de mis preferencias a la hora de utilizarlo. Y si la utilizaría con otros recorridos y con otras opciones que podemos ver cuando veamos un poquito la parte práctica. Pero mis medios materiales preferidos, tu propio peso corporal, tu propio cuerpo, lo tenemos ahí, utilízalo con pase de piernas, con situaciones de cambios de apoyo, multitud de opciones que tenemos y después medios elásticos, trabajo en suspensión, una kettlebell, con eso tenemos enormes posibilidades y un abanico amplio. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente actúa por imitación y no por fundamentación, tiende a hacer lo de siempre, los crunch en el suelo y a ver quién hace más o con más intensidad. Mala elección para hoy en día que tenemos mayor conocimientos y mayores recursos.
Muy bien. Y por concretar, por ejemplo, con el Fitness Ball, que genera muchas dudas, dinos un par de ejercicios que te parezcan interesantes y creo que tendremos que hacer ese vídeo práctico sí o sí para aclarar todo esto. Pero de momento, para que la gente se lo vaya imaginando, ¿cómo usarías el Fitness Ball en 2 ejemplos concretos? Sí. En esto, lógicamente, el movimiento y la visión tiene más peso y se ve mucho más rápido. Pero uno que me gusta muchísimo, es la batidora. Que su nombre ya, supongo que por el nombre ya muchas personas saben cuál es, ¿no? El ponernos en apoyo de plancha con los antebrazos sobre el balón y hacer círculos en un sentido y en otro con los antebrazos sobre el balón. Y tenemos 2 opciones, o hacerlo con el balón apoyado en la superficie, o bien, que muchas personas no lo contemplan, apoyado en una pared, porque hay personas que el nivel de condición física que tienen aún no es suficiente como para soportar ahí pues estar 10, 15, 20 segunditos, es demasiado. Entonces podemos empezar contra la pared, inclinándonos nosotros con los antebrazos apoyados sobre el balón y el balón a su vez sobre la pared, y ahí, regulando la inclinación del cuerpo, podemos obtener un estímulo suficiente. Si nos vamos al suelo, pues lógicamente la carga sobre el balón es mayor, la palanca que estamos ejerciendo favorece más el trabajo un poquito más intenso, y para personas avanzadas ahí podemos tener un buen ejercicio de trabajo con el Fitness Ball. Otros tipos de trabajos son los que ponemos los pies sobre el balón y las manos ya en el suelo, con flexión, extensión, pero cuidado porque el trabajo sobre el balón es un medio inestable, es una situación que genera inestabilidad. Por lo tanto, consigue llamar más la activación de toda esa musculatura, consiguiendo mayor activación de unidades motrices, con lo cual la fatiga es mayor que si lo realizamos sin el Fitness Ball. Con lo cual, cuidado con el balón. Yo utilizaría siempre 2, 3 medios, pues en autocarga, el balón, algún medio elástico. Combinarlo sería lo ideal. Perfecto. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen recorrido de los ejercicios, ¿no? Ahora la parte, por así decirlo, más complicada todavía es cómo introducimos estos ejercicios ya en nuestras rutinas, en nuestros programas. Imaginemos, pues eso, el caso de una persona que tiene ya una rutina, entre comillas, convencional de fuerza, pero que, escuchándote, quiere incluir algunos de estos elementos dentro de ese programa. ¿Cómo recomendarías hacerlo? O sea, ¿con qué frecuencias se debe entrenar el core? ¿Recomiendas dedicarle sesiones específicas o incluir estos ejercicios en el resto de sesiones? ¿Cómo podemos integrar estos aspectos? Desde luego es una cuestión que depende de cada persona, pero dando unas pautas para tener un poquito de conciencia de cómo aplicarlo, siempre de más a menos. Es decir, cuando empiezo a entrenar en una situación de una persona sedentaria, que no tiene experiencia deportiva, que tiene baja estabilidad, pues lógicamente sus primeras sesiones, su primer recorrido va a empezar o debería empezar con ese trabajo del núcleo, del core, en situaciones estables, tumbadito en el suelo, con ejercicios seguros, estables, que les resulte fácil de activarlo, trabajando esa respiración, esa activación de esa musculatura profunda como hemos anotado anteriormente, y en el momento en que vaya... ¿Esto lo harías al principio del entrenamiento, por ejemplo? Sí, básicamente en estas personas que estoy hablando del nivel 1, el nivel más bajito que hay, quizás sesiones de 15, 20 minutitos con el core y un poquito de movilidad dinámica tendríamos suficiente, no haría falta mucho más. Entonces prácticamente su sesión sería solamente entrenar el core, pero con esa idea de mover brazos, pues el pointer, ejercicios donde puedo trabajar ya en apoyos, quitando de la cuadrupedia algún apoyo, cuestiones así de reto motivante, no contar repeticiones, sino de trabajar un poquito en diferentes posiciones e ir permitiendo que trabajen también los estabilizadores del hombro, algo un poquito que no sea solamente hacer abdominales en el suelo, pero eso sería, ya te digo, el primer paso o lo más sencillito, ¿no? A medida que vamos mejorando, pues lógicamente donde entra la mayor parte de la población que ya tiene cierto nivel, y yo aconsejaría, es mi criterio, aprovechar esa parte de activación, lo que la gente llama el calentamiento, como una oportunidad para trabajar al core, no solamente el core, sino diferentes habilidades mecánicas, pues movilidad dinámica, estabilizadores del hombro, involucrar al core en esa parte de activación con retos estabilizadores, como con cargas bajas o moderadas para ir
de menos a más en esa activación de todo el sistema, no solamente muscular, sino a nivel del sistema nervioso también, de la respiración, de todo eso. Ahí tenemos una oportunidad única y muy importante para involucrar al core. Así que yo lo pondría al principio como activación. En el momento en que vamos empezando a hacer ejercicios en nuestra sesión, imaginamos, estamos haciendo ejercicios de musculación en una sala de fitness, pues un press banca, un swing, pues entre ejercicios a mí me gusta introducir algún ejercicio de core. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un swing, pues incluiría alguna plancha prono entre medias, alguna plancha lateral, algún ejercicio como el press pull-off, ejercicios que no incidan sobre la musculatura que está trabajando el swing, que en este caso es toda la cadena posterior. Si estoy haciendo, por ejemplo, push-ups en el fondo, fondos de brazos, quizás entre que recupero, pues incluyo algún ejercicio del erector espinal. Ahí me resulta interesante ir mezclando algunos ejercicios para hacer una recuperación activa y no estar 90 segundos parado sin hacer nada. A mí eso me resulta desaprovechar el tiempo, claro. Entonces ahí me gusta introducir algún ejercicio, pero evito siempre en estas personas, que es la mayoría, hacerlos al final. Al final es cuando menos sentido tiene machacar al core, porque si yo he hecho un ejercicio ya multiarticular, he estado ya incluyendo varios ejercicios, pues el core ya ha estado participando. Y darle un poquito más de protagonismo al final, pues hombre, mal no viene, pero a mí personalmente no me gusta entrenarlos al final. Ya hay una fatiga, ya hay una baja estabilidad, no es el momento ideal, así que yo lo iría trabajando al principio. Y a medida que vamos aumentando en rendimiento, en prestaciones mecánicas, simplemente hacer ese trabajo de activación, incluyendo algún ejercicio que incluyen ya ciertos trabajos de activación un poquito exigentes, y después voy a hacer un press vertical, un swing, unos ejercicios multiarticulares. Quizás el core ya está ahí trabajando y no hace falta hacer mucho más. Así que mi objetivo es al final terminar integrándolo, pero yo lo pondría al principio en esa fase de activación, y después con ejercicios multiarticulares, que donde estoy levantando cargas, donde ya le estoy exigiendo estabilidad, ya está ahí trabajando. Con eso sería más que suficiente. Déjale que trabaje, déjale que se involucre y entrena la función por encima de la forma. Muy bien. O sea, en resumen, empezar con ese trabajo de activación, que puede ser parte del calentamiento. De hecho, me gusta ese enfoque después que comentas de meter algún ejercicio de core entre serie y serie para aprovechar los descansos, algo que no fatiga, obviamente, que no interfiera con el ejercicio principal. Y en mi caso, para hacer más énfasis en el core, sí me gusta a veces meter algún ejercicio complementario de core al final, según el volumen que cada uno necesita y el énfasis que quiera hacer, ¿no? Porque lo que desde luego no queremos hacer es fatigar el core al principio con ejercicios muy enfocados y después hacer una sentadilla cargada o levantar peso en general con el core ya exhausto, porque es peligroso, ¿no? Y quizás por eso la lógica de meter algún ejercicio al final cuando sea necesario. Claro, sí. Personas que ya van a exigirle un entrenamiento de alta intensidad, como ser una buena sentadilla, no tiene sentido estar 10 minutos antes machacando al core, es que luego no voy a tener estabilidad. Por eso el trabajo de activación, que es un trabajo moderado, de menos a más, donde vamos a despertar al core, donde vamos a involucrar a esos músculos respiratorios, y después ya con tu trabajo de alta intensidad, ahí lo tienes suficiente. Que luego al final quiero introducir algún ejercicio para reforzar, por ejemplo, los estabilizadores y tal, perfecto. Pero en personas así ya avanzadas, que por ejemplo, personas que entrenan todos los días, que ojalá todo el mundo entrenase todos los días, ¿no? Podemos incluir un día una sesión de core. En vez de ir al gimnasio a entrenar pecho o a entrenar HIIT, pues mira, vamos a hacer un día solamente de estabilizadores, y trabajo los estabilizadores del hombro, trabajo el core, y ahí es donde tiene sentido pues estar 40 minutitos dándole trabajo a los músculos estabilizadores, no solamente del core, sino lo que decía, pues un poquito del hombro, la cadera, el resto de estabilizadores. Ahí es cuando realmente el core toma protagonismo, pues una sesión específica de core. Personas de rendimiento, pues lo mismo, hacen 2 sesiones, una por la mañana, otra por la tarde, y hay algunas sesiones de estas que duran pues eso, 20, 30 minutitos, y es una sesión de estabilizadores. Eso sería lo ideal. Claro, entiendo que mucha gente pues tiene un tiempo limitado, tiene 1 hora, 3 días a la semana, y ahí pues bueno, podemos tener diferentes opciones, pero
cuidado con machacar el core, ¿eh? Eso de vamos a ahora hacer 400 abdominales para terminar, creo que no es el caso. Y muchas veces se hace, como decías antes, con ese enfoque o con ese objetivo más estético, ¿no? Y hasta ahora nos hemos centrado en la parte funcional o de entrenamiento, pero bueno, para terminar podemos tocar la parte estética y como decía, no se tiene esta idea de que los abdominales se construyen en la cocina, y yo creo que no es realmente verdad. O sea, se construyen en el gimnasio. O sea, hay que generar hipertrofia en ellos como en cualquier otro músculo. Por eso, de nuevo, esto que estamos comentando es fundamental, y mucha gente piensa simplemente que si, oye, pierdo grasa, pues al final se me van a marcar los abdominales, y no es necesariamente así. O sea, si no tienes un mínimo tono muscular, apenas vas a lograr esa estética del six-pack que muchos buscan, ¿no? Por eso, primero, hay que construirlos con entrenamiento, y después, sin duda, como bien decías antes, la clave es la alimentación, es programar bien una fase de definición, llegar a un porcentaje de grasa suficientemente bajo para que se vean esos abdominales. Y esto varía bastante. O sea, en algunos hombres serán visibles con el 12%, otros quizás necesitan bajar por debajo del 10% para lograr esa definición. Y en el caso de mujeres, pues es mucho más difícil porque tienen de manera natural mucha más grasa, y en muchos casos pueden tener problemas incluso con la menstruación si intentan llegar a un nivel de grasa suficientemente bajo como para tener esa definición, ¿no? O sea, depende mucho de la genética. Hay mujeres que sí lo pueden lograr más fácilmente, pero no es lo común. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte en tu caso? Sé que no haces mucho énfasis en la parte estética, pero ¿qué añadirías a esto que he dicho? Sí. A ver, entiendo que todos o la mayoría de nosotros nos influye la parte estética, ¿no? Y lo veo bien, vamos, todos queremos estar estupendos y tener un buen cuerpo para tener nuestra autoestima a tope, ¿no? O sea, que estupendo. Una cosa no está en contra de la otra. Es decir, yo puedo pretender tener buena estética, un buen six-pack y entrenarlos de forma adecuada y correcta. Lo que sí es cierto es que son músculos de la estabilización, es decir, tienen un porcentaje de fibras un poquito diferentes a lo que es un pectoral, un cuádriceps, que podemos aumentar el volumen. Los músculos abdominales son como finas capas, como una cebolla, ¿no? Que son capas que no tienen mucho grosor. Entonces, la hipertrofia no es tan evidente como en otros músculos, pero lógicamente necesitamos entrenarlos y darles forma. Y ahí, por ejemplo, yo apostaría por los músculos profundos. Muchas veces el conseguir una disposición de diámetro abdominal un poquito más reducida, que consigamos ese trabajo de los músculos profundos, nos va a dar un cambio bastante rápido, porque a veces el perder grasa, el perder 4, 5, 6 kilos de grasa, sobre todo en esa zona media, y darle ese volumen a los músculos abdominales, pues es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y en muchos casos difícil de conseguir, ¿no? Pero el conseguir una buena postura, una cintura con cierto tono muscular, eso sucede de forma relativamente rápida. Y eso, con ese trabajo de activación de esos músculos profundos, de coordinar con la respiración, de activar al transverso, nos va a dar un beneficio bastante rápido a nivel estético. Vamos a ver muchas personas que en el momento en que empiezan a tener un poquito de más conciencia de mantener un patrón postural mucho más correcto, vemos que estéticamente son mucho más atractivas en el sentido de verlas con buena postura, ¿no? Así que no olvidemos esa activación de esos músculos profundos, porque esos son los que nos van a dar a corto plazo un beneficio relativamente rápido a nivel postural. Eso junto pues a llevar los hombros atrás, a tener una buena capacidad de extensión torácica, todo esto nos va a dar una apariencia bastante buena y bastante rápida. Y como bien dices, luego queda un trabajo de evitar acumular grasa en la zona del abdomen, que los hombres acumulamos ahí con esa zona del flotador, que no me salía. Y lógicamente ahí es donde primero se acumula y donde más tarda en eliminarse, ¿no? Las chicas tienen el reto también del clima hormonal, que es caótico y que muchas veces pues es difícil, pero lógicamente el trabajo también de fuerza es un trabajo que eleva la tasa metabólica, y tener una tasa metabólica elevada va a conseguir también quemar grasa. Entonces el trabajo muscular de involucrar a los abdominales más una cuidada alimentación, lógicamente a medio y largo plazo te va a ir dando
esa buena imagen que todos pretendemos de símbolo de buena forma y que además, lo que te decía, no está y no debería estar reñido con la función. Es decir, entrenemos los abdominales, entrenemos el core, bajemos el porcentaje de grasa, pero sin agresión mecánica, sin pagar un precio mecánico, que no tengamos un cuerpo cincelado y después tengamos la zona lumbopélvica con una protusión a nivel de hernia discal, ¿no? Que esto a veces sucede, ¿no? Gente que se machaca en el gimnasio ahí con una musculatura y después le duele el hombro, tiene la zona lumbar ahí que cualquier peso que coja le molesta y tal. Es como es hipertrofia muscular, pero atrofia cinética, ¿no? Es lo que yo llamo. Entonces, bueno, tenemos que combinar y equilibrar en la balanza el riesgo y el beneficio. Mucho beneficio, pero poquito riesgo. Y ahí es donde las variantes contemporáneas, pues lógicamente, desde mi punto de vista, son más eficientes. Nos van a dar mucho más beneficio y el riesgo mucho menor, sin necesidad de machacarse con 400 abdominales y pasando hambre, ¿no? Así es, se trata de buscar ese equilibrio, ¿no?, entre rendir bien, sentirse bien y verse bien, y creo que nos has dado muy buenas claves. Te propongo, como dijimos, crear ese material más visual para que se entiendan mejor algunas ideas, algunos detalles técnicos. Y nada más, mil gracias de verdad por tu tiempo, por el rigor que aplicas al campo del entrenamiento, y seguimos en contacto. Oye, Marcos, yo siempre digo que no hay nada mejor que el conocimiento que llevarlo a la práctica, así que vamos a verlo de forma práctica y así también animamos a la gente a llevar esta teoría a la práctica. Exacto. Así que ahora mismo vamos a cuadrar fechas. Cuídate mucho. Gracias. A ti.